Ok. Hoy vamos a revisar los siguientes temas. ¿Qué son las pérdidas y el duelo? ¿Cuáles son las fases y las tareas? ¿Cuáles son los rituales que normalmente hacemos y por qué son tan importantes? Vamos a hablar un poquito de lo que ha representado el COVID, cómo nos cuidamos nosotros y lo más importante, cómo acompañamos a nuestros colaboradores, que eso es lo que nos reúne el día de hoy. Vamos a iniciar haciendo un espacio que va a partir desde el centro de su corazón. Quiero que respiren profundo y que tomen aire lo más lento que puedan. Van a inhalar y van a exhalar lentamente. Y cada vez que inhalen, van a imaginar cómo en su cabeza, en su mente, en su corazón, se abre un espacio para ustedes. Y se abre un espacio para cada colaborador con el que ustedes han tenido que compartir algo en este último año. Vamos a hacer un espacio para aprender, para recibir y para percibir lo mejor que podamos, lo que más nos sirva el día de hoy para lo que hacemos todos los días en nuestro lugar de trabajo. Inhala e imagina que cada vez hay más espacio dentro de ti y exhala. Vamos a hablar un poco sobre las pérdidas y el duelo. ¿Qué son las pérdidas? Pues las pérdidas prácticamente es algo que nos acompaña toda la vida, desde que nacemos hasta que dejamos este mundo. Y normalmente las podemos dividir en 4 tipos de pérdidas: en pérdidas materiales, en pérdidas intrapersonales, en pérdidas evolutivas y en pérdidas relacionales. Las pérdidas materiales obviamente tienen que ver con cuestiones que nosotros podemos adquirir o que alguien nos regala y que por lo tanto representan algo importante para nosotros. Las intrapersonales tienen que ver con la pérdida de la salud, con alguna parte de nuestro cuerpo, con algo que está dentro de mí o que es parte de mí. Las pérdidas evolutivas van acompañadas o son parte de estos momentos de vida, como una jubilación, como casarme, como cumplir cierta etapa de edad que para mi sociedad resulta importante, como los 15 años, por ejemplo, o las pérdidas relacionales. Estas pérdidas tienen que ver con una separación, una muerte, algo donde implica la interacción de personas. Si nos damos cuenta, hoy en día, en el último año, estoy segura que muchos de nosotros hemos enfrentado más de una pérdida. El simple hecho de dejar de ir a nuestro lugar de trabajo o que nuestro lugar de trabajo cambiara y que ya no fuera como antes, representa una pérdida. ¿Y por qué nos duelen? Las pérdidas nos duelen porque representan vínculos. Nosotros hacemos vínculos con las personas, con los objetos, con las situaciones. Y cuando estos vínculos se rompen, es cuando nosotros sentimos que no tenemos el control, nos percibimos vulnerables y por eso nos duelen. Por lo tanto, el duelo va a ser una respuesta natural, humana, que las personas tenemos ante una situación de pérdida. Esto quiere decir que el duelo es algo que no debo de entender como una cuestión patológica, que debo de comprender que es algo natural, que no puedo evitar, que es algo esperado y que es universal. Todas las personas experimentamos duelo, pero la forma en cómo lo expresamos, eso es lo que va a cambiar. Y lo más importante es que el duelo no es lineal, es decir, puedo tener momentos donde creo que yo ya me siento muy bien y asimilé la situación vivida y de pronto otra vez siento que caigo en el abismo. Y esto es parte de un camino que voy transitando en el duelo. El duelo me gusta decir que es más un proceso que un estado, porque se vuelve como un camino con curvas, con subidas, con bajadas, donde a veces pensamos que ya llegamos, pero todavía nos falta un poco. Así es el duelo se vuelve más un proceso y un camino. Produce un estado de gran intensidad emocional. Lo que pasa con el duelo es que como perdemos el vínculo, nuestro organismo, tanto a nivel físico como mental, intenta lograr un equilibrio y para esto de pronto llegamos a sentir en exceso las cosas y nos sentimos mal. Por eso muchas personas evitamos afrontar el duelo.
Hay algunas manifestaciones, nosotros las vamos a clasificar en distintos tipos, en manifestaciones físicas, cognitivas y emocionales y sociales y espirituales. Aclaro que esto no es una lista checable. Puede ser que en ocasiones yo haya experimentado una pérdida y no tengo que haber experimentado todo esto que les voy a mencionar. Solo son posibilidades. Esto implica que cada persona siente distinto, experimenta distinto y además a lo largo de su vida va a tener reacciones diferentes ante las pérdidas, no va a ser igual. Seguramente ustedes pueden pensar, seguro, este trabajo no me dolió tanto que pasara esto como en el anterior. Y esto es porque nosotros también cambiamos y vamos aprendiendo a lo largo del tiempo. Algunas de las manifestaciones físicas que podemos experimentar son falta de aire, dolor de cabeza, cansancio, sequedad en la boca, vacío en el estómago, opresión en el pecho. Es muy molesto. Cuando estamos en un momento de duelo, nos sentimos muy molestos, nos sentimos cansados. En términos cognitivos y emocionales, podemos identificar falta de concentración, olvidos, miedo, tristeza, irritabilidad, anhelo, soledad. A veces algunas personas experimentan alivio y siempre me gusta detenerme en esta parte porque algunas personas me dicen, oye Mayra, ¿cómo alivio? O sea, me estás diciendo que cuando una persona tiene una pérdida puede sentirse aliviado, y la respuesta es sí, es una emoción que también se puede experimentar en ocasiones porque cuando vemos sufrir mucho a una persona, especialmente en una situación de salud, el hecho de ver que ya no está sufriendo puede producir alivio. Y en algunas culturas también se convierten, por ejemplo, en festejos cuando hay una transición o un cambio o una pérdida. La experimentación del duelo va a ser algo que también tiene una influencia cultural y social muy importante y por lo tanto, como las emociones y los pensamientos se aprenden y se van reforzando a lo largo de nuestra vida, vamos teniendo ciertas respuestas ante la muerte. Pensamientos catastróficos es muy importante. También es muy común que cuando experimentemos una pérdida como ya no voy a ir a la oficina, imagino que ya nunca más, o que la graduación que yo iba a tener o la boda que yo tenía planeada para tal día ahora en COVID y que se tuvo que posponer, ya jamás va a ser igual. Y empezamos a tener pensamientos de mucha anticipación hacia el futuro y que esta anticipación tiende a ser como sin un futuro, sin algo claro. Y en términos sociales y espirituales podemos identificar dejar de hacer actividades preferidas, aislarnos. Es súper común que las personas nos aislemos en una situación así, que nos ausentemos del trabajo, de la escuela. Algunas personas cuando están enfrentando una pérdida muy importante aumentan el consumo de sustancias como el alcohol, como el cigarro. Hay cambios en la actividad y en el deseo sexual, y con decir cambios puedo experimentar mayor deseo o menor deseo, y eso también es parte de estar en una situación de duelo. Otras personas en términos espirituales cuestionan mucho la fe y sus creencias y se enojan incluso con sus deidades porque les parece injusto o injusta la situación que están viviendo, como lo decía hace un momento, por ejemplo, el caso de una enfermedad o en el caso de un cambio en el trabajo, pensamos que es injusto y por lo tanto cuestionamos, ¿no? Si yo me he portado tan bien, si soy tan buena persona, si cuido a mi familia, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué le está pasando esto a mi familia? Es parte y es algo muy normal, es algo muy humano. Todo lo que les estoy mencionando ahorita son aspectos muy naturales que vamos a enfrentar. Cuando hablamos de fases y tareas, les tengo una noticia. Normalmente, si ustedes googlean rápidamente en en cualquier buscador, en Google o en cualquier otro buscador, fases del duelo, van a encontrar un montón de autores que hablan de las fases del duelo. Hay muchísima información respecto a cuáles son los pasos o los caminos que debo de seguir para superar el duelo. La noticia que les quiero compartir el día de hoy es que eso está pasando de moda en términos psicológicos. Ya no hablamos que de la negación, que de la aceptación, que de las etapas. Hoy en día
los especialistas estamos trabajando mucho porque no pensemos tanto en las etapas, porque esto presiona mucho a las personas, las hace sentir como que deberían de sentir o de estar en un aspecto que no pueden lograr o que simplemente no están experimentando, como por ejemplo el llanto, ¿no? Es que tú deberías de estar muy triste por esto que te pasó. Y la persona te dice, pues no me siento triste, estoy mal, soy raro. ¿Acaso debería de estar sintiéndome profundamente mal y no me puedo sentir mal? ¿Está pasando algo mal conmigo, Mayra? La respuesta es no. Como ya les decía, el duelo es un proceso, es un camino y no es lineal. Los nuevos enfoques ya no nos están hablando de si yo estoy en negación o en aceptación, no, no importa, no importa lo que estás sintiendo, porque lo que estás sintiendo es auténtico, es válido, y lo importante es, número uno, no hay reglas, no tenemos reglas en las fases del duelo, no hay. Cada persona experimenta y expresa distinto, y esto es totalmente válido. Hace muchos años, llevar música, por ejemplo, a un funeral era algo impensable, era una falta de respeto. Y hoy cada día me toca ver más familias, más comunidades, más espacios donde los funerales no son precisamente tan solemnes o tan tradicionales como antes. Y eso para algunas personas puede representar una falta de respeto, pero para los dolientes puede representar un homenaje o una forma de rendirle algún tributo a la persona que ya no está. Eso pasa en todos lados. Normalmente cada uno va a expresar distinto. Mientras no le hagas daño a alguien o te hagas daño a ti mismo, puedes expresarlo como lo necesites, y no expresar es una forma de expresar. No se trata de aceptar o resignarse. Hay muchas situaciones en esta vida, pensando cuando perdemos la seguridad, cuando perdemos nuestra libertad, cuando perdemos cosas bien importantes para nosotros, nuestros derechos humanos, no es como resígnate o acéptalo. Hay cosas que son inaceptables, hay cosas que son injustas, y por lo tanto, el trabajo que nosotros hacemos como psicólogos y especialistas en duelo, no se trata de resignarte o de aceptar lo que ocurrió. Se trata de encontrar una nueva forma de vivir, de retomar tu vida y también de hacer que tu vida valga la pena a pesar de ese dolor y de ese sufrimiento. Aprender a caminar a pesar de ese dolor. Necesitamos tiempo, por supuesto, pero también necesitamos esfuerzo. No saben cuántas veces he escuchado el dale tiempo al tiempo, el tiempo lo cura todo, el tiempo lo alivia todo. Y sí, tienen parcialmente razón, pero si yo nada más dejo que pase el tiempo, pues solo va a pasar el tiempo, pero yo necesito trabajar, caminar y transitar por ese proceso y ese camino que se llama duelo. Las fases del duelo implican tolerar el malestar mucho, porque a veces empezamos a sentir feo y decimos, no, ¿qué tal que ahorita me pongo a llorar y ya no puedo parar de llorar? Entonces, mejor no lloro, mejor háblame y distráeme, porque si lloro ahorita me voy a romper. Y a veces es válido, pero todo el tiempo es bastante complicado estar cargando ese peso. La espiritualidad, el altruismo, la gratitud y la compasión se han identificado, y hay muchos estudios recientes muy interesantes que hablan que estas habilidades o estas tres características o cualidades que podemos tener como personas nos ayudan a transitar por este camino llamado duelo. Y ya no importa si estoy en una etapa o en otra, lo importante es que desarrollemos aspectos espirituales, que seamos altruistas, que podamos ser agradecidos o compasivos cuando más estamos sufriendo. Eso ayuda muchísimo. Como les decía, vamos a empezar o vamos a esperar que al inicio de la pérdida de cualquiera que ésta sea, les comentaba, vamos a tener emociones de alta intensidad. Todo se va a sentir a flor de piel, absolutamente todo. Y es esperable que a lo largo de los 3 primeros meses, esta intensidad disminuya y yo pueda ir recuperando un poco mi rutina y mis cosas. Si ustedes notan que una persona tuvo un tipo de pérdida y pasan más de 3 meses y la persona está igual o peor, ahí es donde empezamos a prender focos rojos.
Cuando estamos hablando de cualquier pérdida, no de muerte, de un divorcio, de un despido, de una jubilación, de cualquier tipo de pérdida, ojo, cuando un acontecimiento trivial, así que pase una persona con oliendo la loción, el perfume de aquella persona y yo de pronto ya todo el día se me arruinó y ya no hice nada, foco rojo. Cuando tengo impulsos destructivos hacia mí, hacia otros, cuando tengo ganas de vengarme de las personas que le hicieron daño a mi familia, cuando tengo ganas o estoy buscando una forma de acabar con este dolor y sufrimiento, ojo, cuando tengo síntomas físicos excesivos, y esto pasa muchísimo en las organizaciones, cuando ustedes comienzan a observar que un colaborador falta seguido al trabajo o que los lunes de plano ya se volvió una tradición que llegue tarde a partir de esta pérdida, podríamos tener algún foco rojo que les está diciendo que últimamente trae migraña, gastritis y que no se está solucionando con un descanso, con un tratamiento médico. Esos son los primeros signos o que las personas llegan con nosotros de me mandó el médico porque dice que estoy deprimido porque pasó esto. En realidad no está deprimido, en realidad está viviendo una situación de duelo. Puede haber cambios radicales en el estilo de vida, la persona está eufóricamente todo el día así de sí, traigo la energía y la pila y era alguien que no era tan energético, depresión subclínica, cuando ya de plano hay una alteración importante en una o más esferas de la vida por más de 6 meses, ahí urge que necesitemos el apoyo de profesionales. Y ahí me preguntan, Mayra, yo debería, si no me está pasando esto y me está pasando lo del otro, debería, lo que nos planteabas al principio, debería de requerir apoyo profesional. No, hay una cifra que dice que más o menos las personas tendemos a recuperarnos de una situación de pérdida en un 50-85% en promedio. Es un número bastante prometedor y no necesitamos. Hay otro porcentaje de la población que no logra recuperarse de una situación así. Les decía, no hay fases, ¿no? No tenemos fases del duelo, pero sí lo que estamos buscando es que las personas se comprometan en la acción a transitar por este proceso y por lo tanto William Borden, que es un especialista en duelo, habla de ciertas tareas que sería bueno que cumpliéramos. El que lleguemos a estas tareas significa, ¿no?, que completamos el camino, que logramos transitar por este camino y que por lo tanto podemos decir que hemos encontrado una nueva razón para vivir, que logramos recolocar al fallecido en el caso de una muerte o recolocar o existir en un mundo nuevo. Ahorita voy a explicar un poquito más a detalle. Aquí las tareas no tienen un orden en específico, pero sí son necesarias. Son 4, no quiere decir que tengo que transitar así por ellas, pero sí es importante que sigamos o que en algún momento pasen estas cosas. Primero, que reconozcamos lo que pasó, que aceptemos que esto está ocurriendo, que es real, que pasó, que no me estoy distrayendo con más trabajo o no me estoy distrayendo con más salidas los fines de semana, sino que esto está pasando, lo reconozco. Segundo punto, me permito sentir y expresar aquello que esté sintiendo, sin juzgar, sin valorarlo si es bueno, si yo debería, si no debería, simplemente permitirme es algo bueno. Construir es un paso muy importante porque ahí implica identificar cuál era la función de esta persona que perdí en mi vida, ¿no? Porque la perdí, pero no solamente implica que ya no va a estar, sino profundizar un poquito más y saber qué significa que ya no vaya a estar. Es decir, esta persona antes solía llevarme al trabajo. Esta persona antes era quien en el trabajo me sonreía todos los días. Este colaborador era en quien yo podía confiar cuando tenía un problema. A eso me refiero con función, en decir, voy a tener que existir en un mundo donde esto ya no va a pasar, pero ¿qué puedo hacer o cómo le puedo hacer para que esto
siga, para que mi vida siga. Y aunque este colaborador, aunque este líder ya no va a estar conmigo, aunque mi pareja ya no va a estar conmigo, aunque mis hijos no van a estar conmigo, aunque yo ya no voy a vivir en esa casa o yo no voy a estar en esa organización, ¿qué puedo hacer para seguir en un mundo donde eso ya no exista? Y por lo tanto, cuando yo empiezo a tomar acción en esto de cómo voy a hacer para seguir en un mundo, es reconstruir. En el caso de la muerte, reubicamos a un ser querido y regresamos al mundo. Este regresar al mundo implica seguir estos pasos en donde yo voy a poder continuar con mi vida sin que esto implique borrar, olvidar, resignarme y aceptar la injusticia. Simplemente implica seguir avanzando a pesar del dolor y vivir una vida que vale la pena vivirse, encontrarle un sentido nuevo a la vida. Reubicar emocionalmente a un ser querido o a una situación tiene algunos signos donde yo puedo decir, a pesar del dolor puedo seguir con mi vida, estoy en la tarea 4. Cuando empiezo a tener nuevos planes, cuando empiezo con nuevos proyectos, cuando ya estoy imaginando algo nuevo, podría decir que estoy completando este camino. Cuando encuentro formas de estar en el mundo, sí, con alguien, sin su cuerpo físico, en el caso de la muerte, en muchos casos las personas hacen un altar o utilizan un objeto de la persona en su nombre. Hay muchísimas formas de hacerlo. Cuando algo cambia en nosotros, cuando le encontramos un sentido a la vida o a lo ocurrido, y ahí me detengo porque de pronto me dicen las personas, es muy molesto que me estén preguntando o que la gente me diga, pregúntate para qué cuando se acaba de morir, ¿no? Mi colaborador. En ese momento tal vez lo mejor no es decir eso. El pregúntate para qué va a pasar mucho tiempo para que llegues a esa respuesta. No va a ser tan sencillo. A veces pueden pasar 1 año, 2 años, 3 años o más para entender por qué ocurrió esto o cuál fue el significado o el aprendizaje de tu vida. No va a ser tan inmediato. Ojalá lo fuera. A mí me encantaría porque sería más sencillo, pero no es así. Y cuando las emociones como de gratitud y de amor hacia aquello que perdimos son mayores, cuando estamos en paz. Ya les decía un poco que la importancia de los vínculos en el caso del duelo es sumamente relevante porque los vínculos nos unen y por lo tanto los vínculos no se van a perder. Los vínculos solo van a cambiar de forma. Y esto es bastante difícil de entender cuando estamos atravesando una pérdida porque nosotros muchas ocasiones no comprendemos por qué nos está ocurriendo lo que nos está ocurriendo y queremos explicar las cosas. Queremos encontrarle un sentido a esto que está pasando rápido, ¿no? Procesarlo rápido porque entre más rápido mejor, pero no siempre es la mejor opción. Necesitamos tiempo porque estos vínculos, al no perderlos, solo tenemos que identificar cómo puedo tenerlos para siempre. Una manera de generar vínculos nuevos es para los humanos los rituales. Los rituales son tan importantes en la historia de la humanidad, siempre han existido. Los antropólogos los llaman muchas veces rituales de paso. Una boda, una graduación, una promoción en el trabajo, una celebración es un ritual de paso. Los rituales de paso nos permiten dos cosas. Primero, crecer en una sociedad, ser distinguidos en una sociedad por algo que se nos reconozca en una sociedad, y eso es sumamente importante como seres humanos, y le permite a nuestro cerebro también comprender que algo cambia, que las cosas van a ser distintas. Ojo, no estoy poniendo juicio de para bien o para mal, simplemente los rituales son súper necesarios, súper necesarios para los seres humanos. El COVID llegó a plantearnos muchísimos retos porque estábamos muy acostumbrados a que los rituales fueran presenciales, ¿no? Obvio, el tener el contacto humano
me posibilita lograr este ritual, este reconocimiento de mi grupo social. Llámese organización, llámese familia, llámese comunidad, como quieras. Todas las comunidades, todas las organizaciones humanas necesitan rituales de paso, siempre. Nos ayudan cuando tenemos una pérdida, nos ayudan a avanzar porque damos un cierre simbólico, no total, porque tenemos tareas que cumplir, pero es un cierre simbólico. Es como si se activara en nuestro cerebro esta opción de decir, es momento de ir cerrando, es momento de ir terminando con esto. Nos permite comunicarnos con la persona o la situación que ya no está, ¿no? Expresar nuestro sentir, nos permite expresar nuestro punto de vista con los demás, nos ayudan a procesar y a aprender algo. Vemos la pérdida como algo real. Esto yo creo que les puede dar mucho sentido porque si pensamos en todos los retos que implicaba las muertes por COVID, era como si nos hubieran coartado completamente la posibilidad de rituales, ¿no? Y esto empezó a generar mucho estrés en las personas, mucho miedo, mucha incertidumbre, mucho miedo de decir qué tal que a mí me pasa y ni siquiera estoy cerca de mi familia. Y es esta gran necesidad que como seres humanos tenemos de estar en contacto con los demás. Ejemplos de estos rituales: funerales, rituales religiosos, poner altares, escribir o dibujar, hablar con personas allegadas, ver algunas de sus pertenencias, hacer un baúl de los recuerdos. Y yo sé que probablemente no todos estén de acuerdo con estas opciones que les pongo en la diapositiva. Sin embargo, cada persona tiene su forma de hacerlo. Y eso creo que nos lo dejó muy, muy, muy claro el COVID, porque estas formas tradicionales de despedirnos o de hacer un ritual tuvieron que cambiar y tuvimos que adaptarnos. Por lo tanto, aprendimos que no hay receta universal, que aquello que te puede servir a ti puede que a otras personas no. Yo lo vi muchísimo en lo de los rituales virtuales. Algunas veces me decían, bueno, vamos a hacerle una ceremonia por Zoom. Y había gente que decía, oye, qué padre, yo sí quiero la ceremonia, o yo sí quiero la misa, o yo quiero lo que sea. Y había gente que decía, yo no puedo, no tengo la energía, me parece totalmente impersonal, no me gusta. Está bien, no pasa nada, no hay receta universal. En lo social tendríamos que ser muy empáticos y permitir estos rituales si es que a alguien le funcionan y le sirven. Si a ti no te está sirviendo y si tú eres el estelar justo de ese ritual, aplacemos las ceremonias, ¿no? Hay gente que dice, yo prefería que esto no hubiera sido de esta forma, aplacemos la ceremonia, no pasa nada. En lo personal, hay que identificar una forma muy, muy, muy tuya de rendirle un homenaje a la persona que ya no está, a la situación de cerrar tu ciclo, de hacer un cierre. Si para ti hacer cierre implica hacer una fiesta, está bien, ¿no? Está bien, es necesario hacer un memorial, hacer una ceremonia, lo que tú necesites está bien, o lo puedes hacer en tu intimidad, no lo tienes que estar anunciando a los demás. Sí es importante que en esta forma que lo hagas, evites la soledad, porque cuando estamos solos, no es tan poderoso el ritual. Es válido, si lo necesitas está bien, pero retoma rutinas y cuida mucho tu día a día, ¿no? Tu rutina diaria, tu cuidado. Frases que debemos evitar: no pasa nada, contar tu historia, decir ve el lado bueno, cuentas conmigo, échale ganas, todo va a estar bien, dar por hecho o te aconsejo. Así lo conozcamos muy bien, sea una persona muy, muy cercana a nosotros, decirle, oye, yo sé cómo te sientes. No, vamos a intentar mejor decir cosas como, ¿qué puedo hacer por ti? Validar la emoción, es decir, si el otro me está diciendo, me siento frustrado, decirle frases como, puedo imaginar que esta situación te haga sentir frustrado, probablemente yo me sentiría así, y no le estoy diciendo te entiendo, no. Estoy diciendo me imagino que podría ser así. No decir nada. El silencio es sumamente poderoso y a veces acompañar es más que suficiente.
solamente estar, decirle a alguien, no me puedo imaginar por todo lo que has pasado, ¿me ayudas a entenderlo, por favor? ¿Me dices qué necesitas o cómo puedo estar contigo? E insisto, decirle a alguien simplemente, aquí estoy para ti, puede ser suficiente. Algo que hemos hecho y que se sugiere mucho en duelo es buscar un espacio para redescubrir y reinventarse, para vivir un día a la vez y para permitirse crecer, aprender algo de todo este dolor, que todo este dolor tenga un sentido, que lo pueda canalizar en algo, que pueda expresarlo de alguna manera. Por lo tanto, me perdí un momento, pero ya estoy de vuelta. Ok, continúo. En el cómo me cuido. ¿Qué puedo hacer para cuidar? En Cuéntame tenemos ciertos pilares que definen el bienestar personal. Estos pilares están relacionados con distintos aspectos de las personas, incluyendo la parte espiritual y emocional, la parte cognitiva o mental o de los pensamientos, la parte física, la parte del otro, de las relaciones, de la conexión que establezco con los demás y obviamente la acción, que es como el final, la culminación de todas estas áreas. Es planear, es potencializar todas estas áreas y siempre llevarlo a la acción y a una acción propositiva. Por ende, las estrategias que nosotros recomendamos de autocuidado para los colaboradores van a ir en función de estos 5 pilares. Estos son algunos ejemplos de las cosas que podemos no solo sugerir, sino ayudar a nuestros usuarios para que ellos puedan desarrollar estas estrategias durante una situación de duelo que probablemente no estén haciendo. Cosas como relajación, como aprender a balancear aislamiento y socialización, a no juzgar a las creencias, a alimentarse, a favorecer la distracción, a replantearse ciertas situaciones, a descansar. Cuán importante es el descanso en una situación de duelo. Es tan importante porque nos permite reparar, relajarnos y poder seguir avanzando. Estas son algunas, hay muchísimas más y vamos llevando a las personas de la mano con respecto a cada una de ellas para que puedan ir retomando su vida cotidiana. Muchos de ustedes al inicio de este workshop mencionaban, yo quiero saber cómo acompaño y por eso dedicamos un espacio para esto solamente. La regla de oro es saber, reconocer y aceptar que no somos superhéroes, que muchas veces va a representar un reto importante acompañar a los demás. Por lo tanto, sugerimos ciertos pasos. Primero, identifica aquello que sí está en tus manos. A veces como líderes queremos ayudarlos en todo y queremos solucionarles la vida y ponerlos en una burbuja de cristal porque queremos, porque apreciamos, porque nos importan nuestros colaboradores y no sabemos cómo ayudarlos y por lo tanto intentamos como hacer de todo. Hay que identificar que no podemos hacer todo, hay que aprender a tolerar lo incierto. Y esto creo que es una de las cosas más difíciles, tolerar el silencio, tolerar lo incierto, tolerar las emociones desagradables. Recordar que cada quien es responsable de su cuidado y decisiones, que probablemente tú vas a estar mencionándole a tu colaborador, oye, ya comiste, oye, descansa, oye, esto, o hasta nosotros mismos cuando estamos en una situación de duelo, ¿no? Decimos, no importa, tengo que seguir, ¿no? O voy al trabajo a pesar de que ayer pasó algo tremendamente terrible, necesito seguir, ¿no? Porque necesito seguir y no me hago un tiempo y no me hago un espacio. Tener presente que acompañar busca impactar al otro. Lo que tú obtengas de eso es secundario. No tener expectativas de, si yo lo acompaño, entonces va a ocurrir esto. Otras de las cosas que proponemos en el punto número 1, en el primer paso, es haz una pausa y observa.
¿Cuál es la situación en concreto? ¿Qué perdió? ¿Qué pérdida está atravesando mi colaborador? ¿Tengo yo como líder disponibilidad física y emocional para acompañarlo? Si no, primero pido ayuda a alguien más que me ayude a estabilizarme para poder entonces ayudar. Estoy dispuesto a contactar con el dolor del otro, a conectar con el dolor del otro, o no me siento listo para eso. Y también es válido pedir ayuda, buscar alguna estrategia para saber cómo conectar con eso y no quedarme con eso, porque a veces nosotros nos volvemos como estos receptores de todo ese dolor y no siempre es lo más conveniente. ¿Estoy siendo auténtico con lo que estoy diciendo? ¿Me nace del corazón o mejor no me están haciendo? ¿Estoy en el presente? ¿Estoy conectado con la persona en lo que necesita? ¿O sí la estoy escuchando, pero también estoy pensando en todos los pendientes que tenemos que hacer al rato? Eso es importantísimo, cuidar. Acompañar implica generar espacios de confianza, de apoyo y de empatía. La confianza implica tener este vínculo, ¿no? De no de sobrepasar los límites superficiales, de no nada más quedarme en el ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, qué bueno, todo bien, sigue echando ganas. Cuando yo sé que la persona que está frente a mí no se le está pasando nada bien, ¿no? Apoyo implica hacer saber que cuenta con nosotros, hacerle saber de alguna forma. Puede ser a través de las palabras, puede ser a través de la mirada, puede ser a través de un detalle, puede ser a través de un mensaje de texto, puede ser de cualquier forma, de la forma en que tú seas auténtico, puedes acompañar. Ser empático, encontrar, implica de un encuentro interno, sí, dicen por ahí coloquialmente, ponerme en los zapatos del otro, pero va un poco más allá de solo ponerme en los zapatos, sino de tratar al otro como a mí me gustaría que me trataran en esa situación. Hay que buscar el acercamiento de los colaboradores. Tal vez yo sé que mi colaborador conmigo no se va a abrir, no, porque conmigo y yo no conectamos, pero tal vez sé que con otra persona del equipo sí, y eso es eso es lo que yo puedo aportar. Tal vez conmigo no, pero puedo pedirle al otro que se acerque y lo acompañe. Y eso también está bien, pensar en la necesidad del otro, en lo que el otro necesita. Tal vez necesita hablar con un amigo y entonces le digo a este otro colaborador, oye, ve un rato, vayan y platiquen, ¿no? Váyanse a echar un café 10 minutos y regresan, ¿no? No pensar en mi necesidad, ¿no? En mi necesidad de que yo lo necesito atento y listo porque hay mucho que trabajar. No asumir lo que el otro necesita y preguntar. Eso también va a ser sumamente importante. Respetar el tiempo y los espacios, evitar las distracciones, cuidar el lenguaje no verbal. Ya decía, una mirada, una sonrisa es válido. No pedir una estructura a la persona porque eso es complicado. El silencio y la validación, ya lo decía hace un momento, son sumamente importantes. No tengan miedo al silencio incómodo, es parte de, al contrario, el silencio nos permite reflexionar. Muchas veces cuando alguien está pasando por una situación muy compleja, necesita silencio para pensar y procesar lo que está ocurriendo. Está bien, y está bien también decirle a mi colaborador, oye, está bien si solo te hago compañía, está bien si hoy solo me siento contigo, ¿no? Y tal vez mi colaborador no va a querer hablar de eso y va a querer hablar del fútbol, va a querer hablar de cualquier otra cosa que no sea lo que le acaba de pasar. Y eso también es válido. Obligar a las personas a sentir, a expresar, no es muy funcional. No hacer juicios, preguntar cómo te puedo ayudar y decir ayúdame a comprender. En Cuéntame tenemos algunas estrategias adicionales que hemos visto que han ayudado muchísimo a los colaboradores, a los líderes y a las organizaciones en estos tiempos de crisis. El primero es uno muy similar a lo que estamos haciendo el día de hoy, un poco más aterrizado. Son workshops psicoeducativos sobre el proceso, sobre qué hacer, sobre estrategias muy concretas, sobre temáticas muy específicas que nos han pedido las organizaciones que han atravesado situaciones de duelo, especialmente en este último año. Hay algo que también denominamos círculos, que es una actividad que a nosotros
nos ha enriquecido muchísimo porque son espacios donde nos reunimos, se reúnen un especialista y cierto número de colaboradores, de líderes, de miembros de una organización y hablamos de temas muy concretos sobre el duelo. Ha sido una experiencia extraordinaria para nosotros y nos sentimos muy honrados en haber podido estar en todos los círculos que hemos estado, porque se habla abiertamente de estas cosas que a veces duelen. Es una forma muy estructurada, muy dirigida, y lo más importante es que al final de este círculo intentamos que la gente se vaya con un propósito, con una acción muy concreta o con un buen sabor de boca de haber permitido en ese momento expresar lo que querían. Y por último, tenemos ciertas herramientas digitales en nuestra plataforma 24/7, como los toolkits, que son una mochila grande, una caja de herramientas grande para ciertas temáticas. Y tenemos un toolkit especial de duelo, donde nuestros colaboradores y cualquier persona que acceda a la plataforma puede tomar estas estrategias a conveniencia y hacerlo en el momento que más lo necesite. ¿Qué significa hacer espacio? Hacer espacio para alguien más significa que estamos dispuestos a caminar al lado del otro en cualquier viaje que ellos se encuentren sin juzgarlos, hacerles sentir inadecuados, tratar de arreglarlos o influir en su resultado. Cuando nosotros hacemos espacio para otros, abrimos nuestro corazón, ofrecemos apoyo incondicional y dejamos ir el control y el juicio. Al inicio de este espacio, les pedí que hicieran espacio para ustedes y para toda aquella persona que tienen en sus manos. Siempre voy a hacer esta invitación para que hagan espacio para sus colaboradores. Hacer espacio permite procesar, permite avanzar y permite seguir y valorar lo que tenemos. Los invito siempre a que hagan espacio para aquellas personas que tocan. Les prometo que jamás se van a arrepentir. También quiero aprovechar la ocasión para ofrecerles esta herramienta que es de gran utilidad. Es un pequeño one pager sobre duelo que ustedes pueden descargar. Ahí pueden hacerlo con el código QR o a través de el link que seguramente están poniendo en el chat. Y ahí vienen algunas estrategias muy, muy concretas acerca de el duelo. Doy un espacio por si quieren ver el código QR y también en el chat está el link. Y eso sería todo por mi parte. Les agradezco muchísimo su atención. Si desean más información, aquí les dejamos también la página y estamos totalmente a sus órdenes. Mientras tanto, voy leyendo, por ahí creo que vi una duda. En la parte de no hacer en un proceso de duelo, dice contar tu historia. Contar tu propia historia, Daniela, porque a veces no sabemos si aquello que necesita nuestro colaborador es escuchar la historia. Sí va a ser, es válido, es valioso y a veces va a ser muy necesario, pero tendríamos que conocer muy bien a la persona y también nosotros tener muy bien dominada nuestra historia para poder hacerlo. En ocasiones me ha tocado intervenciones muy desafortunadas respecto a personas que quieren contar su historia y nos desviamos un poco del objetivo que implica acompañar a otros. Por lo tanto, lo mejor es identificar si realmente lo que yo quiero decir le va a servir a mi colaborador o con esto que yo estoy por aportar, creo que le va a convenir o se va a sentir mejor. Muchas veces lo que les digo de contar la historia, les digo, ok, puedes contar tu historia, pero no profundices así de, no, y es que fíjate que yo el día de ayer me sentí porque no, evitemos contar historias que estamos viviendo, es decir, si yo estoy teniendo un colaborador que se está divorciando, evitemos, y yo me estoy divorciando ahorita, como también decir, no, es que fíjate que yo también me estoy divorciando y entonces es, el colaborador es así como de, oye, pues yo se supone que me estabas escuchando y ya pronto me contaste tu historia, ¿no?
habría que cuidar muchísimo la forma en cómo contamos la historia. Si tú, Daniela, crees que esta historia que tú vas a compartir vale la pena ser compartida porque puede darle una luz o una ayuda a tu colaborador, adelante, ¿no? Compártela, por supuesto que sí. Pero si ya lo utilizamos como una estrategia común que siempre utilizamos, probablemente no sea la mejor porque no a todo mundo le va a caer bien. Muchas gracias, Daniela. Carmen, muchas gracias. ¿Cómo recomiendas que se maneje el duelo de la pérdida de facultades por edad o por enfermedad? Es un duelo sumamente complejo, Claudia, porque no solamente estamos hablando de un duelo, o sea, de perder ciertas facultades por la enfermedad, sino que estamos perdiendo cosas, pero además estamos ganando, y lo digo con todo el respeto al mundo y el cuidado, estamos ganando dependencia. Entonces las personas no solamente están en pérdida de, sino que también nos sentimos como inútiles o que estamos dependiendo de los demás y por lo tanto es muy desagradable dependiendo de la situación o de la enfermedad o de lo que se esté perdiendo. Por ejemplo, ya hay muchas organizaciones que trabajan con la pérdida de los sentidos, por ejemplo, de la vista, y que tienen especialistas en rehabilitación que sí, ahorita dice rehabilitación, como que también trabajan esta parte del duelo. Es decir, ya les comentaba de las fases y estoy hablando que perder algo implica reconocer que lo estás perdiendo, expresar cómo te estás sintiendo e identificar cómo puedes, si es que puedes seguir con tu vida, qué estrategias tendrías que hacer, qué cosas puedes hacer para, en cierto sentido, vivir sin aquello que estás perdiendo, ¿no? Para retomar tu vida y ser feliz y gozar de la vida de lo que tú estás o acabas de perder. Creo que esa parte es como muy importante. Ya si necesitamos algo muy específico, porque se pueden juntar varias cosas, ¿no? Puedo estar perdiendo la salud y a la vez perdí trabajo o perdí a familia o perdí, y puede haber como pérdidas satelitales o pérdidas que tampoco se trabajaron anteriormente y que pues, no caminé el caminito del duelo y pues ahí se quedó y me quedé en el primer paso porque no lo quise reconocer, porque en ese momento me pareció que no estaba listo para reconocerlo y hasta cierto punto pues válido también. Puede haber estas pérdidas satelitales y habría que trabajar también las pérdidas satelitales. Claudia, sin duda, lo mejor que podemos hacer es acercarnos con un especialista porque dependiendo del tipo de pérdida que yo esté teniendo, es aquello que voy a necesitar manejar. Ahora, si yo estoy apoyando o acompañando a alguien en esta pérdida de facultades o de enfermedad, también hay espacios sobre cómo puedo acompañar, porque sí es muy concreto, dependiendo ya en el caso de la enfermedad o de las facultades físicas, cómo es la compañía. Algo que puedo decirte de manera muy general es no sobreproteger. Si tú sabes de alguien que está perdiendo una facultad o que está perdiendo algo por enfermedad, lo peor que podemos evitar, y ya lo decía hace un momento, dar por hecho. Como decir, yo te lo hago, yo te lo resuelvo, no te preocupes, ahora yo lo soluciono, ¿no? Sobreproteger o dar por hecho que el otro necesita algo es algo muy importante. Muchas gracias, Daniela, Carmen, Tonali. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de utilidad. Gracias, Tonali. Paola, claro, el acompañamiento virtual también cuenta. Es acompañar, acompañar, es acompañar, siempre. Habrá personas para las cuales no les resulte tan redituable o no le den tanto valor, pero habrá personas por las que sí. En mi experiencia, sobre todo en esta época de COVID, donde de pronto también estamos un poco cansados de las videollamadas, ayuda mucho a hacer llamadas telefónicas. Creo que he visto más conexión de acompañamiento a través de llamadas telefónicas que de videollamadas. Las videollamadas de pronto ya estamos muy cansados, ¿no? Entre el trabajo, las juntas, otras cosas que hacemos, es como ya agotador y en la llamada telefónica la persona se expresa mucho más fácil y también desarrolla nuestra habilidad de escucha. Creo que eso es también muy, muy importante, Paola. Así que siempre busca la forma de estar. Muchas gracias, Claudia.
Ok, sí, y si necesitas más información, estamos a tus órdenes acá en Cuéntame, Claudia, porque sí, hay muchas cosas que se pueden hacer al respecto para acompañar en esos casos en concreto. Pues muchísimas gracias a todos, gracias por sus comentarios, por su asistencia, por la participación. Siempre impulsar el pilar de conexión, así es. Sí, siempre, siempre estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Que tengan muy buen día. Gracias, Carla. Muchas gracias, María. Muy buen fin de semana. Gracias, Claudia. Un gusto y un abrazo fuerte para ti también.